Hello amigos, ¿cómo están? Estamos en el quinto episodio porque no hay quinto malo. Y como era de esperarse, no podía haber un contexto, please, sin el contexto de mi señora esposa. Así que le damos la bienvenida a mi esposita, la Fish. Aplausos. Toda la audiencia no saben, pero aquí afuera cohetes y todo. Bienvenido, esposito mío, como si no te viera todos los días. ¡Qué gusto! ¿Cómo me saludas con tanto gusto? Ya Como esta sé. audiencia de Contexto Please, pues aquí estamos. Nos había tocado estar detrás en la consola, pero pues bueno, hoy estamos aquí para platicar un ratito con mi esposito. Obviamente invitadas, ya saben que aquí siempre hay invitados de calidad. La estelar, mano. No Hoy es nos cierto, todos vamos, los invitados 10 de 10, ¿eh? No, hoy no. nos vamos a ir a un tema. Este es un podcast. Vamos a hablar de un contexto bastante personal, porque vamos a abordar un tema de fishy muy personal, que pues el nombre de este podcast, no, de este episodio es Muchos nos perdemos, pero no todos sabemos encontrarnos. Bastante difícil, es una frase pues fuerte, porque pues hay mucha historia detrás de Fish. Ustedes ven a Fish en redes bien, pues bien chicharachera, bien aquí, bien allá, pero la verdad es que pues yo que he visto parte de su proceso, 10 años de proceso, ha sido un proceso bastante largo y pues para entrar ya en el contexto del tema, pues vamos a empezar pues a que Fishy nos cuente un poquito de quién es ella, de dónde viene, de dónde sale y cómo es que ha llegado hasta aquí. Bueno, para empezar con el nombre de tu tema, pues es que yo todavía no me encuentro. Para empezar, es como, no sé por qué lo dijiste. Bueno, tal vez voy a estar haciendo mucha comedia de lo que tengo, es uno de mis mecanismos que he aprendido. Dicen por ahí a sus chistes, tus ¿Qué? traumas. Mis traumas, ¿no? Pero bueno, yo no me llamo Fish, para empezar. Todo el mundo, o la mayoría, piensa que me llamo Fish, me llamo Elsa Adriana. Y pues bueno, vengo de México, mmm, he vivido muchos años aquí en Puebla. Y pues, resumido, vengo de una familia en la que se casaron, todo muy chido, padres divorciados, bueno, separados hasta ahora, después de 25 20, años. no, mi edad, mano, Ah, 32 años no se han divorciado. divorciado, Ojo ahí. este, separados, de repente un hogar con violencia, en donde no hay una guía de padre en su punto, de repente pues nos vamos a tener que vivir con mi abuelita, mis hermanos y yo, la mayor, la que tiene que estar viendo por los demás, pues, ¿qué más? Mi abuelita, ¿no? Como que nos rescata, todo muy padre. Te estoy dando como el contexto Rápido. rápido para en el momento en donde yo sentí ya la en donde me empiezo a perder, ¿no? Eh, entonces, pues obviamente todo eso te va causando pues marcas, ¿no? Y más que creo que fue como socialmente, porque en todo este rollo que con los papás separados, de repente los golpes, de repente en donde no había tanto cuidado hacia mi persona, ¿no? Yo siendo una niña que tal vez en ese punto no era capaz de ver por mí al 100% que lo empecé a hacer, en donde cuando me voy a vivir con mi abuela, pues lejos de la figura ahora de mi mamá, y con todo eso, a pesar de tener el amor de mi abuela, que en paz descanse, se añadió mucho y creo que ahí fue en donde empezó mi, mi trauma, en donde cuando yo llego a Puebla en tercero de primaria me hacían mucho bullying, ¿no? Ahí fue en donde yo abrí los ojos y dije, mi realidad es muy diferente a la realidad que tal vez se tendría que vivir, ¿no? Estos típicos comentarios como de, tu mamá ni existe y cosas así, ¿no? Entonces ahí fue cuando empiezo a darme cuenta que mi vida no era como la tendría que ser. Creo que también siempre la familia con la que estuve intentó cuidar que no me diera cuenta como en el contexto en el que estaba pasando. O sea, el día de hoy yo sé que mi abuela
a mi hermana y a mí nos lleva a vivir con ella por la situación en la cual estábamos viviendo, pero nunca nos dice, es que viven en una situación en donde Sí, nunca luego les ni hace tienen, saber. jamás, ni tienen para comer, ¿no? Solamente es, vámonos, aquí, chido, van a estar en una escuela más chida y cosas así, ¿no? Yo me acuerdo que cuando vivíamos en México, vivimos en el Estado de México y de repente eran 2 horas de camino para llegar a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, con todo eso yo empiezo a generar una cierta rebeldía, ¿no? En la cierta rebeldía, pues me pierdo, empiezo a tener amigos más grandes, ya sabes que tener amigos más grandes siempre es que te enseñan nuevas cosas. Recuerdo que tuve unos amigos que eran más grandes pero eran más sanos, de repente tuve amigos que no, y empiezo en el mundo ¿de qué? ¿Sí muy bien? De las ¿Sí muy bien? adicciones. Sí, mi amor. ¿Sí? ¿O está Sí. muy...? No. ¿Sí? Ok. Tienes amigos más grandes. Ajá. De repente tener amigos más grandes y pues te empiezan a mostrar otras cosas y pues entro en el mundo de las adicciones, ¿no? Que el día de hoy creo que es un tema muy importante del cual hablar, ¿no? En donde hay muchos focos rojos, en donde te das cuenta que una persona, un niño, un adolescente se puede ir a refugiar a esto, ¿no? En donde el entorno social y familiar pues está fracturado, partido, o sea, yo recuerdo que yo salía, todo empezó en secundaria más o menos, o sea, salía a las 2 y llegaba a las 7 de la noche a la casa y nunca había un cuestionamiento de dónde estás, qué estás haciendo, qué nada, y si lo llegaba a ver también era como de estoy estudiando, pero era toda la semana, pues qué inteligente, ¿no? Y porque siempre reprobaba, ¿no? Una niña problema a través de la rebeldía cuando yo entro a la secundaria. Recuerdo que, o sea, el día de hoy ya lo puedo ver a través de esta perspectiva, que yo empecé a hacer bullying, ¿no? Hoy siento y creo que fue a través de lo que pasé o el bullying tan fuerte que pasé en tercero que dije jamás me van a volver a hacer, pero desgraciadamente fui del otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, una niña sumamente problemática queriendo llamar la atención, era la típica niña que llevaba los cigarros a la escuela, recuerdo que en alguna ocasión puse polvo pica pica en los baños de la escuela, que era para una persona, terminó siendo para otra, siempre le llevaba ropa de calle, yo era la que conseguía el alcohol, imagínate, en la secundaria era como de, pues, un alcohol para 50 niños, ¿no? Bueno, sí, en ese entonces adolescente. Entonces, todo el tiempo castigada, todo el tiempo en la dirección. Obviamente había focos rojos que requería ayuda, ¿no? Hoy yo Atención. siento que muy inconscientemente intentaba llamar la atención de mi mamá, de muchas cosas, porque solamente de esa manera, en esos entonces, mi mamá estaba tan ensimismada en su trabajo, en sus cosas, al final de cuentas se quedó como madre soltera, aún a pesar de tener el apoyo de mi abuela. Eh, de 4 hijos, ¿no? Entonces era trabajar en un empleo en donde a través de sus estudios sus cosas solamente le podían dar tanto que solo cubría, entonces siempre estar al día pensando en otras cosas, pues obviamente no había el tiempo y la dedicación, y más que la cultura, pues era así, ¿no? Eh, y entonces es solamente así, yo hiciera lo que hiciera a la hora que fuera, ahí estaba mi mamá, ¿no? Entonces era un poco de atención, aunque era a través de regaños. O seguía habiendo como maltratos, situaciones, pero encontré un alivio en lo que era el alcohol. Además, me dio pertenencia. ¿Qué era pertenencia? O sea, el día de hoy puedo reconocer que con las personas con las cuales me juntaba, pues creo que les era divertido verme alcoholizada, ¿no? Porque ya eran personas de preparatoria, inclusive de universidad, y que una niña de primero o segundo de secundaria estuviera borracha haciendo desfiguros, pues les era muy agradable, ¿no? Eran cosas que yo no percibía. Entonces encuentro a tener pertenencia, ¿por qué? Porque entonces ahora yo soy la única niña de la secundaria que invitan a las fiestas de los grandes, ¿no? Y yo aquí, y yo allá, y entonces yo les enseño, y ese mundo me empezó a atraer, ¿no? Obviamente temas en casa sigue habiendo, mi papá como muy desaparecido, entonces de repente creo que el día de hoy era mucho evadir la realidad que estaba viviendo, ¿no? O sea, no me gustaba la realidad que tenía, no tenía un apoyo psicológico, no tenía realmente alguien que se acercara a Ujú. decirme qué está pasando, nada, ¿no? Porque aparte creo que también aprendí a ocultarlo muy bien, ¿no? Entonces, eso se me empezó a hacer un vicio, ¿no? Empezó a acrecentar, 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 ¿no? Entro a la preparatoria y de la misma manera. Entro, consigo amigos nuevos, me cambian de escuela a una escuela que pues estaba en una zona habitacional, ¿no? En donde ya hay más chavos que pueden conseguir
ya no era tu botella de vodka, ¿no? Ya era tu Tonayán y de repente el acceso a drogas, ¿no? La Mary Jane. Entonces, en esta parte de seguir desfasándote de la realidad, pues empecé a entrar y la verdad es que a cierto punto me empezó a dar, perdón, me empezó a gustar, ¿no? O sea, creo que tú me conoces en una etapa que era la universidad y la gente que me podía ver por fuera decía, esta chava se la pasa poca madre, ¿no? O sea, es muy feliz, echa mucho relajo y cosas así, ¿no? Pero realmente es que yo por dentro había muchos temas, muchas cosas de las cuales no podía hablar, ¿no? O sea, o más bien me faltaba el valor para hablar y creo que era de las cosas que como que me hundían más, o sea, sí lo hacía como por diversión, todo estaba muy chido, pero como el tocar esas fibras, esos puntos sensibles me hacían hundirme más y más y más y más y más en el alcoholismo, en la drogadicción, en la fiesta, en todas estas cosas, porque pues hoy tengo que aceptarlo, ¿no? De esa manera, pues sí tuve un consumo activo, ¿no? En diferentes tipos de sustancias. Entonces, pues bueno, así fue mi proceder durante mucho tiempo, en donde siempre intentaba ser una persona madura, me arriesgué mucho a, a mi, pues sí, ¿no? A mi persona, el estar pues alcoholizada, exponiéndote en la mañana, en la madrugada, de caminar en una distancia larguísima, en muchas cosas en las cuales no había conciencia, ¿no? En donde el día de hoy he platicado con muchas personas que me dicen, güey, o sea, neta, yo pensé que te ibas a quedar como una alcohólica, ¿no? O sea, ¿por qué es este contexto? Y no es de pobre de mí, porque afortunadamente he podido trabajar esta parte de mi historia en la cual alguien me decía, no, si tú no conoces tu historia, estás destinado a repetirlo. Entonces, porque es necesario como levantar esto, ¿no? O sea, o contar esta historia, porque llega un punto en donde a veces ya no sabes cómo salir de ahí, ¿no? En donde se te vuelve por un desmadre porque es una fuga. Ya hasta suena como tabú, ¿no? Que la persona que es alcohólica es porque tiene problemas, o bueno, al menos para mí ya es muy natural escucharlo, ¿no? Quién sabe, tal vez no. Porque alguien me decía, tú puedes detectar a una persona que tiene problemas con el consumo cuando toma su primera copa y no es que se empede, porque empedarse cualquiera puede, ¿no? Pero cuando las personas que están a su alrededor se empiezan a preocupar, empiezan a hacer caras, empiezan a hacer muchas cosas, ¿no? Y hoy tengo que recordar que conmigo llegó a ese punto. Todo lo que era un desmadre llegó al punto en donde mis propias amigas de la peda, que el día de hoy son de mis mejores amigas, me decían, ya no Ya tomes, no. güey, ¿no? O ya no hay que invitarla. O yo llegaba, yo recuerdo, como un vagabundo, o sea, yo era un vagabundo activo, ¿no? O sea, y tú me conociste en la época en donde estaba como dejando esa etapa en donde no me peinaba, no me bañaba, dejé la universidad, o sea, porque cuando entro a la universidad tampoco sabía qué estudiar, o sea, una persona sumamente perdida, güey, ¿no? O sea, una persona que no tenía una personalidad tampoco, ¿no? Ahorita retomo el tema de la universidad, pero despersonalizada totalmente. Si era, me juntaba con emos, era emo, si me juntaba con norteños, era norteña, Norteña. si me juntaba con pendejos, no, También. no, o sea, muchas cosas muy, o sea, despersonalizada al 100%, ¿no? Y siempre intentando encajar. Hoy sé que uno de mis grandes temas fue que siempre quise Pertenecer. pertenecer y nunca me sentí perteneciente. El día de hoy pues ya puedo sentirme perteneciente a mi familia, a mi entorno, a las cosas que he creado, mi expectativa ha cambiado, ¿no? Entonces, en la universidad cuando entro no sabía qué estudiar, ya te imaginarás, me gana la peda, reprobo materias, la modalidad en la que estaba pues reprobé 6 de 7, un chorro de cosas, ¿no? Que lo hemos platicado. Y de repente ya en esos entonces era en donde eh, ya las personas ya no querían tomar conmigo, ¿no? Yo llegaba con una patona y era tomármela sola, ni siquiera para compartir, ¿no? Y aparte de eso, pues mucha gente no sabía, pues consumía, ¿no? Entonces imagínate consumir drogas con alcohol, pues era un caos, ¿no? Un caos, un caos, un caos. Todo era muy bien hasta que empecé a hacer mala copa, ¿no? Empecé a tener agresiones hacia las personas, hacia mí misma, eran más latentes, porque una persona que tiene problemas así por su cabeza o en su mayoría es
hoy yo sé que el alcoholismo y la drogadicción a esa manera, cuando se vuelve un problema, es una manera de automatar, desvivirte, ¿no? Claro. Entonces, era un constante buscar el hacerlo, ¿no? Entonces, justo con el alcohol llega un punto en donde está más latente esos pensamientos, en donde yo ya me había salido de mi casa por igual problemas con mi mamá, llegó un punto en donde me dijo, mira, ¿sabes qué? Tienes hermanos menores, te están viendo, qué ejemplo les estás dando, y pues no, ¿no? Y yo con todo el resentimiento, el rencor, hoy yo entiendo que lo hacía desde el amor, desde la preocupación, hoy neta puedo entender los actos de mi madre que fueron de amor, pero que tampoco tuvo ese quien le enseñara lo que yo quería, ¿no? El apapacho, el abrazo, el así, o sea, mi mamá una palmada en el hombro era su amor, ¿no? O sea, hablamos desde carencias y todo lo que pasa. Entonces también era la preocupación de decir, bueno, o sea, inclusive me dejaron de dar dinero para la universidad, porque decían, si te damos, no creo que costaba 6 pesos el camión para irte, con esos 6 pesos te Te vas a embriagar. emborrachas. O sea, no sé, y de verdad yo no sé cómo lo hacían. La verdad es que en ese punto yo la viví muy bien, no sabía que tenía un problema, yo estaba jajajiji, una persona que no tenía responsabilidad afectiva, yo vivía neta en una realidad bien alterna. Yo pensaba que el decirle a la que fuera entonces mi pareja, oye, me voy a ir a tomar y desaparecerme 3 días, estaba muy cool, o sea, que está padre, que era algo que todo, El mundo que hacía. todo mundo hacía, ¿no? Y en realidad es que mi entorno así lo hacía. Una persona que decía, bueno, en la peda me ves a otra persona, no pasa nada, ¿no? O sea, neta viviendo en una realidad en donde, ay, mi mamá se pone bien loca, así nada más no he llegado 5 días. De verdad, o sea, yo situarme ahí, me la pasé muy bien porque estaba bien inconsciente de lo que hacía, ¿no? En todo ese proceso. El problema es que todo va siendo progresivo, de menos a más. Una persona que te pega va a ser de menos a más, una persona que se empieza a alcoholizar de menos a más, dependiendo, ¿no? Hay gente que es alcohólica activa, muchísimas situaciones. En lo que es la universidad, pues te digo, dejo mi casa, dejo todo, me voy a la vida, a vivir la Vida loca. loca y decir, no, ahora sí, voy a poder hacer lo que quiera y ya sabes, ¿no? De por sí ya hacía lo que quería, nada más que ahora pues ya tenía la responsabilidad de mantenerme. Y pues bueno, mi consumo se vuelve mucho más activo, ahora me empiezo a meter más sustancias de diferentes cosas, entonces imagínate, todo mi sistema nervioso estaba arriba, abajo, porque pues obviamente al alcohol tal vez ya estaba acostumbrado, empiezo a tener unas crisis horribles, o sea, yo recuerdo estar en mi cama en posición fetal y decir en dónde está mi papá, en dónde está mi mamá, eh, qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? O sea, quiero morirme, quiero hacer muchas cosas. Y de repente, después de eso, salir y estar en una fiesta y estar jajaja, y, o sea, vives una doble vida bien cabrona, ¿no? Entonces, recuerdo que a mí me habían ofrecido, yo estuve en doble A muchísimo tiempo, específicamente cuarto y quinto paso, que realmente fue algo de lo que me ayudó a poder tener conciencia. Eh, una de mis exparejas me había dicho, oye, ¿sabes qué? Hay un grupo que te puede ayudar y así. Entonces yo le dije, pues, sí. Espera, ya me perdí. Corte comercial. Corte comercial. Oye, ¿cómo lo vas viendo? Bien, ¿Sí? bien. ¿O otra cosa? No, bien. ¿Sí? Tururú. Entonces me dice, hay un grupo que te puede ayudar, que te puede hacer, porque realmente también para esos entonces yo ya había sobrepasado con todo, más allá también del alcoholismo, la drogadicción y todo eso, los valores o los pocos valores que tenía ya los había rebasado, ¿no? O sea, inclusive ya había robado hasta en mi casa, ¿no? Te lo he contado en forma De de risa. chiste, ¿no? Pero mi mamá guardaba unas monedas y le robé sus monedas, ¿no? Con tal de tomar, o sea, ya estaba llegando a cosas, tal vez son muy pequeñas, no hice cosas tan grandes en ese punto, pero sí que ya estaban rebasando los valores que yo tenía, ¿no? Inclusive llegó un punto de quererme sentir tan amada que fui la amante de una persona, que después esa persona se hizo mi pareja, ¿no? En donde yo conocía a su, en ese entonces, novio y no me importó, o sea, ya rebasaba ciertas cosas. Entonces, todo eso te va comiendo, te va haciendo, porque aparte vas buscando siempre un castigo como un niño regañado. Y pues bueno,
me ofrecen la ayuda, durante un año, yo niego la ayuda, digo, güey, eso no es para mí, Alcohólicos Anónimos, no mames, eso qué, yo no soy alcohólica, yo tomo, soy muy feliz cuando tomo, Alcohólico jajajajiji. social O sea, nada nada más. más me pongo mala copa 4 veces de 6, o sea, así, ¿no? Entonces, pues bueno, total que le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué necesito? Porque yo recuerdo justo el momento en donde yo me doy cuenta que tengo un problema y no solamente con el alcoholismo, sino con todo lo que pasaba a mi alrededor, con el odio que le tenía a mis padres, con la envidia que hasta cierto punto que les tenía a mis hermanos, con las cosas que ya había sobrepasado de mí, de mi cuerpo, de las personas que estaban a mi alrededor, de mi aspecto físico, como que recuerdo saliendo de una borrachera, vamos en un camión un amiga y yo, y de repente me hago pipí así, ¿no? Me bajo y nos teníamos que ir, vivíamos como en la misma calle, y ahí fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya estoy como un señor de estos que están sentados y se orinan y así, o sea, y ahí fue como o sea, para mí fue Tu algo golpe de bien, realidad. bien tal vez tonto, que no fue algo de, ay, porque, no, o sea, ese fue como de, ¿qué está pasando, no? O sea, ya eres un te por ocho, güey, ¿no? ¿Y dónde está tu familia? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está el otro? Entonces, pues ya, le hablo a la persona y le digo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes. Me dice, pues la ayuda ya no te la voy a ofrecer, si quieres ir, llega, ¿no? Entonces llegué por mis propias cuentas, con un chorro de miedos, con un chorro de expectativas, yo no sabía qué era, yo pensaba que me iban a pegar, yo pensaba que me iban a decir, ya no puedes tomar nunca en tu vida. O sea, yo no tenía ni siquiera una idea, una noción de lo que era, ¿no? Entonces, voy, la verdad, muy, muy chido, o sea, las cosas de preparación, las cosas me hacen perteneciente, me empiezan a hacer ver, ¿no? Que hay una forma de vida diferente a la que estoy viviendo, a la cual no concebía. Cuando yo no sabía ir a una fiesta si no había alcohol, el típico de en donde si no hay alcohol no hay No fiesta. voy. Y empecé a aprender a divertirme sin alcohol y empecé a decir, bueno, a ver, ¿quién quiere una mamá? ¿Tú o quién? No, no, pues yo. No, y es que cuando me acerco a mi mamá me rechaza, ¿no? Bueno, ¿quién quiere el abrazo de mi mamá? Porque sigues molestando que quieres el abrazo de tu mamá que no te está dando, güey, ¿no? Entonces ahí empecé a aprender un chorro de cosas, empecé a conocerme, porque hay muchas preguntas de ti que ni siquiera sabes, ¿no? Es quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué comida, porque una persona que tan carente de amor a veces se esfuerza y se esmera con saber qué le gusta, qué no le gusta a la pareja, que sí, que no, qué cosas decir, pero cuando te preguntan, ajá, ¿y a ti? No lo sabes, ¿no? Entonces ahí empecé a aprender esas cosas. Todo para mí ha sido un proceso porque ha sido como, primero fue verme a mí, ver que las cosas que habían ocurrido a veces no fueron para dañarme intencionalmente, porque también eso me pasaba. Yo estaba en un papel de víctima, ¿sabes? Mis papás me abandonaron y no sé qué, y yo, y pobre de mí, y mis primos, una mejor vida, y yo, y tal vez sí era así, ¿no? Pero lo utilicé mucho de pretexto durante muchos años para hacer de mi vida un revoltijo. Entonces me empezó a responsabilizar de lo que me tocaba, en donde yo muchas veces decía, ¿no? Es que yo me volví alcohólica porque nadie me quería en mi casa. No es cierto, te volviste alcohólica porque te pusieron el brazo y tú tomaste la decisión de hacerlo, ¿no? Y te llevó a muchas cosas. Te volviste alcohólica y así por no hacerte responsable de lo que te tocaba. Porque obviamente ha sido un proceso muy doloroso porque es responsabilizarte de ti, porque aparte está bien padre, ¿no? El decir, es que mi mamá y mi papá y mis hermanos, ajá, y tú ya también qué hiciste, güey, ¿no? ¿Cómo los trataste? ¿Qué les dijiste? ¿Cómo los hiciste hacer sentir culpables? O sea, ¿a cuántas personas, por cuántas personas pasaste encima? Hazte responsable, o sea, reestructúrate. Sí está bien que te hayan hecho, pero con todo lo que te hicieron, ¿qué hiciste? Apenas publiqué una frase que decía, somos lo que decidimos hacer con todo lo que nos hicieron, ¿no? Y a veces vamos por el mundo diciendo, no, 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 no. Entonces, bueno, retomo la carrera un poco más animada, empiezo a tener nuevos amigos, a corte, majo, los amo con todo mi corazón. Eh, Unas personas que relativamente eran sanas. Eh, Otro mundo totalmente diferente, me alejo de las fiestas al 100%, porque eso sí me dijeron, como necesitas como desintoxicarte, ¿no? Como con lo que funciona un anexo,
así, ¿no? Porque desgraciadamente el alcohol solo fue la sintomatología de todo lo demás, o sea, todo De lo que todos estaba los tapando. males. Entonces necesitas vivir al rojo, necesitas ver cómo es tu entorno, porque ya no lo conoces, ya no conoces realmente cómo son tus amigos, no sabes si te caen bien o mal porque siempre están tomados, no sabes si te gusta tu casa, sí o no, porque todo el tiempo están tomados, o sea, estás en una realidad alterna, entonces requieres dejar de tomar. Digo, bueno, con lo que me presentaron así dije, va, está chido. Entonces dejo de tomar, me meto a la uni, obviamente al dejar de tomar pues dejo de salir de fiesta en las tardes, empiezo a ponerle más empeño a la universidad, empiezo a sacar buenas notas, o sea, me empieza a gustar la escuela, empiezo a estar con mis amigos, recuerdo mucho que en esos entonces algo que me llenaba, necesitas hacer, le llaman método de sustitución, ¿no? En lo que encuentras el qué y el por qué, en lo que va el trabajo. Tocar, ¿no? Tocar música a mí me encanta, tocar música a mí me desestresa, con eso me expreso, con eso siento, con eso hago mis propias catarsis, ¿no? Entonces empiezo con todo eso, empiezo la reestructuración social, pero había muchos temas que para mí todavía no se podían tocar, ¿no? Que era como el hacerme responsable de mis relaciones personales. Era como de, bueno, vamos poco a poco, pero también llegó un punto en donde sí me, me la largué bastante, ¿no? Entonces, bueno, empecé a abrir los fondos de sufrimientos, empecé a ver obviamente que había heridas de rechazo, de injusticia, de humillación, o sea, fue meterme a mi pasado muchísimo, escrutar, ver en dónde me había dolido, en dónde no, que una acción me llevó a otra y 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 que terminé donde terminé y que todo al final de cuentas fue un tejido que me llevó a algo que no me estaba gustando, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí estoy en eso, me empieza a gustar lo que hicieron con mi vida, porque de verdad es que yo pensaba que no había otra cosa. Cuando no era un problema estaba muy padre, pero el problema fue cuando se volvió un problema y ya no supe salir como de ahí. Hay muchas personas que dicen, güey, dejas de tomar y ya, ¿no? Pero yo ya no concebí esa parte. Y pues ya, empiezo a hacer todo eso, salgo de la universidad, estoy todo este tiempo en acompañamiento. Creo que es bien importante el acompañamiento de la red que empieces a formar, porque hay muchas personas, y más como yo, con esta herida de la traición en donde dicen yo puedo sola y yo puedo esto y yo así y yo todo, pero no es cierto, ¿no? Siempre va a haber alguien que también necesitas que te pueda decir algo objetivo. Entonces, pues bueno, eh, ya se me fue. Sigue, sigue, dice Chapulín. Entonces, bueno, dos. Uno. Entonces, bueno, sigo en la universidad, estoy en mi red de apoyo con la psicóloga que escucharon Un episodio un episodio antes. antes, fue mi psicóloga, fue mi guía de Saludos. vida, en donde justo me ayudó mucho porque me empezó a hacer objetivos, cosas que tenía que hacer, a mí me daba mucho miedo. Yo ya llegó a un punto en donde, bueno, ya retomé la universidad, ya no la quiero terminar, porque aparte no quiero trabajar, no me quiero ser responsable de mí. Era mucho este tema de no querer más ser responsable de mí. Había vivido mucho tiempo siendo responsable a todos de mi sufrimiento, de mis cosas buenas o malas, que no quería hacerme responsable de mí. Entonces me empiezo a ser responsable, salgo de la uni y Dios, el universo, el destino, en lo que creas, me aperturó el trabajo en el que hasta el día de hoy estoy, ¿no? Y entonces la vida empieza a tornar diferente, ¿no? Sigo en el grupo, yo empiezo ahora a padrinar, empiezo también a guiar personas. Algo de lo que he aprendido es que yo no me sentía útil para nada, para nada, para nada, para nada. Entonces con eso empecé a tener la utilidad de decir, güey, no te voy a dar ninguna clase, pero sí el decirte, si yo pude, tú también, ¿no? Y lo he hecho de esta manera. Entonces, pues bueno, empecé con todo eso y llegó el punto porque con la vida te dicen, tienes que trabajar lo que tienes que trabajar, aunque te le des mil vueltas, ¿no? Con mi familia se empieza a reestructurar, siempre anduve por todos lados queriendo buscar familia y el decir, güey, acá está tu propia familia, haz familia con tu familia, ¿no? Entonces empiezo a reestructurarme con ellos, empiezo a entenderlos, amarlos como son, así que defectuosos como ellos me aman a mí. En todo este proceso, ya de más grande, entendí que yo no les tenía paciencia y que ellos me tenían paciencia a mí, que muchas de las cosas por las cuales yo me enojaba o me resentía, yo también las había hecho y ellos sí me habían comprendido, ¿no? Entonces empezó esta parte de sí es cierto, porque ellos sí pueden ser empáticos conmigo y yo no, y porque
o sea, ellos sí me pueden amar y yo a veces por enojo los dejo de amar, ¿no? Empecé a ver a la gente con amor. Eh, Entro a terapia, que también, digo, he buscado muchos acompañamientos porque no es que esté muy madreada, pero sí me agarré de muchas cosas para hacerme sufrir, ¿no? Busco terapia para dejar una relación que tenía. Llego a terapia y con el complemento de AA encuentro un mundo bien grande ahora, más de lo que soy, ¿no? Que soy intolerante a la frustración, que soy controladora, que soy así, ¿no? Lo bueno, lo malo. Y de repente fue un y en ese fue, necesitas ver tus relaciones personales. ¿Qué son tus relaciones personales? Más bien tus relaciones amorosas, en donde ya estás haciendo lo que para ti era más importante, familiar, personal, lo tuyo, y así ahora necesitas ya trabajar esto, ¿no? Y entonces me tuve que meter a trabajar y entenderme por qué había sobrepasado mis valores de ser un amante, de ser esto, de andar con una y de repente casi casi ni terminaba y andar con otra, y, o sea, tener un revoltijo, ¿no? Entonces fue, yo decía, no, pues es que lo que no tenía una, la tenía otra, y cosas así, ¿no? O sea, bien desubicada de Deformada. mi realidad. Y fue de no, hazte responsable, hazte responsable. Para empezar, nadie te va a dar lo que tú no. Y empecé a aprender tantas cosas que de verdad que hoy yo entiendo que el amor ha sido el que me ha podido cambiar, ¿sabes? En donde a veces cuando la vida no te trata tan bien, pues te enojas y das odio en lugar de amor, ¿no? Entonces cuando empecé a dar como amor, me empecé a ser responsable y llegó un punto en donde a mí me dijeron como de, güey, ¿quién te ama? No, realmente que te ama, ¿por qué estás tan acostumbrada a la mierda? ¿Quién te ama? Vuelve a ver, ¿no? Y así, entonces empecé a hacer mis reparaciones de daños, hablé con mis ex, así como de, güey, perdóname por ser la peor persona del mundo, porque mandé a un chorro de exaterapia, y entonces yo traía esa culpa horrible, y yo de, perdóname, era otro México, era otra No yo, era yo. ¿no? O sea, hacerte consciente, y ahora también ten la apertura de que te digan tus cosas, ¿no? Porque era decir, me lastimaste, me hiciste y esto, y yo así como de ya no quiero hacer reparaciones, ¿no? Pero para mi tranquilidad era importante. Y pues bueno, creo que también una de las cosas en las cuales me ha ayudado a hacer algo es hacer consciente el amor que tiene la gente. Esta señorita que está al lado mío, siempre, 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 ¿cuál era la frase que me decías? ¿O que pensabas? No, porque lloro. Yo siempre le decía, porque me cuestionaba mucho el por qué me había quedado con ella después como de haber vivido todo su proceso De ser caótico. tan horrible persona. Y mi respuesta siempre era, me quedé contigo porque yo sabía que, ay, no, ya hasta quiero chillar, porque yo sabía que no eras esa persona, lo único que necesitabas pues era amor y que alguien creyera en ti. Y con eso yo respondo, creo que sí era esa persona, era una persona que había formado, pero justo a través del resentimiento, del odio, del rechazo. Y creo que tú desde el día uno viste algo en mí y me diste esa, porque siempre era como de, tú puedes, y tú esto, y tú el otro, y mucho amor, y muchas cosas, en donde yo creo que sabías que con amor iba a poder ser esta otra parte de mi personalidad, ¿no? Porque digo, si yo quiero me regreso a esa parte, Está la sé bien fácil hacer, porque regresar. sí lo soy, no, hoy he aprendido a decir, no soy esto, porque sí lo soy, porque sí lo fui, porque sí, pero fue por la construcción que me llevó a eso, ¿no? Entonces el día de hoy justo el hacer consciente, porque hay muchas personas que te aman a tu alrededor y que no te das cuenta, estás tan ensimismado en ti, el decir, no, yo quiero esto y no, así, no quieres que llegue solamente Juan Escutia a decirte que te ama, pero no estás escuchando ni sintiendo que Itzel te ama, que tu mamá te ama, que tus amigos te aman, ¿no? A huevo quieres que ¿Qué otra es? persona, otra gente, otras o sea, por ejemplo, hoy yo lo veo, ¿no? Los actos de mi madre eran igual de amor ante muchas cosas, ¿no? El día de hoy yo sé que su manera de decirme que mi mamá va a ir a irse a chingar todos los días, trabajar, darnos de comer, o sea, todas esas cosas. Y no me eran suficientes, ¿no? Yo quería que mi papá llegara y me dijera, te amo. O sea, ese tipo de cosas que justo con la terapia, con todo lo que he vivido, que desgraciadamente para mí fueron una bola de chingazos, aprendí a ser consciente y a valorar lo que tengo hoy en las personas que me aman. Y eso creo que a mí me hace una red, me hace un respaldo y me hace un soporte bien cañón de decir, güey, a veces sí la vida tiene matices bien grises, pero también
se pueden hacer bonitos, ¿no? Hasta de los grises hay tonos. Entonces, hay mucha gente que el día de hoy me ve y me dice, güey, pensé que te ibas a quedar en la pedo, que ibas a ser la loquita del centro, ¿no? Y de verdad yo digo, sí es cierto, ¿no? O sea, porque aparte, digo, también es un punto que en algún punto hablaré, una muy violenta, ¿no? Muchas cosas, o sea, creo que lo más feo que puede existir una persona yo lo tenía. Entonces el día de hoy verme y el decir, güey, sí, sí, sí se ha podido, ¿no? Sí te puedes reconstruir, sí puedes amar solo a una persona, sí puedes amar a tu familia, perdonarlos, sí puedes ser alguien en la vida, ¿no? Porque yo llego a un punto en mi vida en donde yo pensaba que no podía ser exitosa. Ay, le pegué el micrófono. En donde tal vez iba a estar destinada solamente, pues, no sé, lo que pasara, ¿no? Y el día de hoy, ver lo que se tiene, ¿no? Y lo que se ha construido, porque creo que es eso, esa base de la construcción, pues se va construyendo, ¿no? Y hoy disfruto mucho la persona que soy. A veces, hay como dos temas que me mantienen todavía mucho como, no en culpa, pero sí en quisquillosos que requiero todavía sentarme a hablar con ciertas personas en ponerme a cuentas, porque de verdad que el día de hoy verme y decir, "Ah, era otro México, ¿no? Y era otra Fish". Entonces, pues no sé, el día de hoy siento que hay muchas cosas en las cuales sigo trabajando, pero por lo menos en lo que hay mucha gente que le da flojera trabajar, pero sigue perdida, dije, ya, estoy harta de estar perdida, estoy harta de estar enojada, estoy harta de estar triste, quiero vivir mi vida, quiero ser feliz. Y pues bueno, igual con las plantas ancestrales, pues me ha ayudado mucho, ¿no? Todo ha sido como Un un conjunto. caminito. Ahora estoy jugando Harry Potter y te lleva como a misiones para llegar a un punto, así ha sido, ¿no? Como que tu primera misión era perderte, luego como que te encuentres en doble A, luego la psicóloga, y ahora van las plantas para la cerecita del pastel. Este mundo es muy bonito y también es muy terrible, depende de cómo quieras ver, y la perspectiva es la perspectiva. Hay gente que ve 6 y ve 9, ¿no? Yo no puedo hablar bajo mi privilegio y las cosas, pero también hemos pasado muchas situaciones. Entonces el día de hoy, pues bueno, hay muchas cosas en las cuales quiero seguir creciendo, quiero que sigamos creciendo. Hoy públicamente pues quiero agradecerte por el amor que me has tenido, la confianza. Yo recuerdo en algún punto que hablaremos de nuestra relación tóxica que tenemos ahora tú y yo, en donde me decías, güey, tienes un problema, va a terapia, no es normal. O sea, y yo sé que me lo decías desde el amor, ¿no? En donde siempre creíste en mí, siempre, o sea, de verdad a veces me cuestionaba y decía, güey, ¿por qué se quedó conmigo? Hemos visto fotos de cuando andábamos y yo decía, esta madre no tiene rascahuele, de seguro olía a Tonayán y a... Ay, no, qué horror, güey, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy quiero agradecerte públicamente por todo el amor que me has dado, por la confianza que tienes en mí. Apenas lo dijiste en una de tus stories de que yo creo en ti cuando a veces Ni yo ni misma. tú misma y pues tú conmigo, ¿no? Y es esto, que sí se puede vivir diferente. Yo no creía en la fidelidad, hoy creo en la fidelidad, hoy creo en ti, hoy creo en mí, hoy creo que puedes perdonar y pues estamos haciendo una familia, ¿no? Hoy mi vida es bien diferente, yo no creía en el matrimonio, nos casamos en abril. Eh, Muchas cosas de las que dejé de creer y no porque no las quisiera, sino porque me había decepcionado, sentía que no era capaz. Tú te has vuelto un reto para mí, ¿no? Como de, Ah, ¿cómo bueno. chingados? No, no. Entonces, pues bueno, ha sido un poco, hay mucho, o sea, a veces me meto mucho al tema, no sé si estuvo bien, no sé si estuvo mal, pero pues así ha sido un poco de mi oscuridad a la luz, ¿no? El encontrarme, todavía no me he encontrado, pero ya sé quién soy. Qué fuerte, qué fuerte. Y digo qué fuerte porque, pues, es una historia que, a pesar de que yo ya me sabía, la he escuchado muchas veces, sí, me sigue provocando el mismo, como la misma melancolía, porque no es fácil. Yo sé que allá afuera hay muchísima gente que ha pasado por cosas incluso muchísimo más graves que Fish, pero yo quería que estuviera aquí, que compartiera un poco de lo que es ella, porque de lo que va este podcast es de humanizar, porque pues si ustedes la ven en las redes sociales seguramente dicen, pues qué problema podría tener ella más que su esposa, pero realmente que pues viene de una historia que muy pocos se imaginan y que hoy te agradezco que la hayas compartido porque yo sé que hay cosas que todavía pues
te mueven. Yo sé que lo acabamos de ver, su voz se le quiebra todavía, hay cosas que pues todavía no están Yo creo que voy a estar en mis días. Estoy sanadas sensible. totalmente y agradezco que estés aquí, te lo digo abiertamente y te lo he dicho muchas veces, yo estoy muy orgullosa de la mujer que hoy eres. Ay, no, ya yo quiero llorar y no se trata de eso, porque pues eres una mujer completamente diferente a la que yo conocí hace 10 años y me da gusto que hayas podido compartir con la gente que nos escucha pues un poquito de lo que eres. Nos acabas de decir, todavía no te terminas de encontrar, pero pues yo sé que vas en ese proceso. Y ya para cerrar este capítulo me gustaría que dijeras alguna frase pues que te pudiera identificar a ti y que tal vez alguien más hoy en día, hoy que lo esté escuchando necesite escuchar esa frase. Ok. Bonita, no vayas a salir Sí. con algo Un peor. corrido. Tumbado. Bien bélico. No, creo que hay eh, algunas cosas que me rigen y siempre es que siempre se puede volver a comenzar. Que la persona que llega a tu vida es la que tiene que llegar. Y que siempre es bueno pedir ayuda. Que a veces no sabemos cómo, pero cuando hay algo dentro de ti que te dice, hey, esto, acércate con alguien y háblalo. Por más autosuficiente que tengas, puedes encontrar una manera de vivir muy diferente y aunado esto, es, siempre se puede vivir diferente. Si ya vives bien, puedes vivir mejor. Qué fuerte a todos los que nos escucharon. Y perdónenme por revolver todo, de repente Así estoy es. muy así, perdón, yo hablo de Juan y de huevo de Pedro. Pero pues amigos, hasta aquí llegó este capítulo. Espero que pues podamos tener otro capítulo en donde podamos Pero ya cosas más meternos alegres. más a fondo